presentamos una propiedad que nos dirá cómo calcular la distancia de un vector a un subespacio. Acabamos de definir la distancia de un vector a un subespacio como el ínfimo de las distancias de ese vector a todos los vectores del subespacio. Pues esta propiedad nos dice que esa distancia se alcanza y se alcanza la proyección ortogonal. O sea, si tenemos V, un espacio vectorial euclídeo, ya sabes, V con un producto escalar, y este es finitamente generado. Si tenemos ese subespacio de V y V un vector de V, entonces la distancia de V a S es igual a la distancia de V a la proyección ortogonal de V en S. O sea, que a partir de ahora, para calcular la distancia de un vector a un subespacio, lo que haremos es calcular la proyección ortogonal y entonces calcularemos la distancia de V a esa proyección ortogonal. Eso será la distancia de V a S. Ese ínfimo que aparecía en la definición, pues lo calcularemos de esta forma. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a presentar la demostración de este resultado y para ello queremos demostrar una igualdad. Demostraremos que el primer miembro de la igualdad es menor o igual que el segundo y después demostraremos que el segundo miembro es menor o igual que el primero y por lo tanto tendremos que esos dos elementos, esas dos distancias coinciden, ¿vale? Entonces así lo demostraremos. Entonces vamos a la demostración. Bueno, tú sabes que la distancia de V a S es el ínfimo de las distancias de V a vectores de S. Pero tú sabes que la proyección es un vector de S. Luego, el ínfimo de todas las distancias va a ser menor o igual que una de esas distancias. Por lo tanto, se obtiene claramente que la distancia de V a S es menor o igual que la distancia de V a cualquiera de los vectores de S, en particular también a la proyección ortogonal de V en S. Entonces, esa desigualdad la tenemos y ahora vamos a pasar a demostrar la otra desigualdad, ¿vale? Entonces, con tranquilidad, porque necesitamos una cosita antes de demostrar esa desigualdad. Mira, nosotros, para calcular la proyección ortogonal, lo que hacíamos era escribir este vector V como un vector X más Y, donde X pertenece a S e Y pertenece a ese ortogonal, y entonces la proyección ortogonal es esto de aquí. Entonces nosotros tenemos que V es igual a la proyección ortogonal de S en V más Y, siendo Y un vector de ese ortogonal. Entonces, si tú pasas esta proyección ortogonal a la parte izquierda, obtenemos que V menos la proyección ortogonal de V en S, esto sería igual a Y, luego pertenecerá a ese ortogonal. Entonces, eso lo vamos a guardar porque me va a hacer falta, porque vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y para aplicar el teorema de Pitágoras vamos a necesitar que dos vectores sean ortogonales. Bueno, ahora lo vemos. Mira. Ahora nosotros vamos a considerar W un vector de S, cualquiera, el que sea. Y entonces vamos a calcular la distancia de V a W al cuadrado. Ahora veremos qué ocurre, eso al cuadrado. Bueno, tú sabes que la distancia de V a W es el módulo de V menos W elevado al cuadrado. Y aquí lo que vamos a hacer es sumar y restar la proyección ortogonal de V en S. Esto es lo mismo que V menos restamos la proyección ortogonal de V en S. Ahora, para compensar, sumamos la proyección ortogonal de V en S. Eso es como si no hubiera hecho nada. Y ahora pues lo que teníamos, menos W. Esto, módulo al cuadrado. Entonces, aquí vamos a considerar por una parte este elemento y por otra parte este elemento de aquí. Mira, V menos la proyección ortogonal de V en S, acabamos de ver que eso pertenece a ese ortogonal. Y ahora, pues W hemos dicho que es un vector de S. Y la proyección ortogonal de V en S, pues eso es un vector de S. Luego esto que tenemos aquí es un vector de S. Entonces, tenemos
que el primer elemento está en S ortogonal y el segundo está en S. Luego, estos dos vectores que hemos puesto ahí son ortogonales. Tenemos dos vectores ahí que son ortogonales sumados módulo al cuadrado. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y esto sería, pues, el módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado. Pero esto es algo mayor o igual que 0. Luego, esto que he puesto aquí es mayor o igual que si le quito ese segundo sumando. Es mayor o igual que el módulo de v menos la proyección ortogonal de v en s, esto al cuadrado. Que esto no es más que la distancia de v a la proyección ortogonal de s en v. Esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, hemos llegado a que para todo w perteneciente a S, la distancia de v a w al cuadrado, esto es mayor o igual que la distancia de v a la proyección ortogonal de v en S al cuadrado. Esto para todo w perteneciente a S. Pero fíjate que tengo un cuadrado mayor o igual que otro cuadrado y esas dos cosas que están elevadas al cuadrado son mayores o iguales que 0 porque son distancias. Luego de aquí obtenemos que si algo positivo al cuadrado es mayor o igual que algo positivo al cuadrado es porque ese algo del principio es mayor o igual que ese algo del final. Luego de aquí obtenemos que la distancia de v a w es mayor o igual que la distancia de v a la proyección ortogonal de S en v. Recuerda, para todo w perteneciente a S. O sea, que esto es menor o igual que todas las posibles distancias que puedo considerar de v a vectores de S. Luego, esto de aquí será menor o igual que el ínfimo de todas esas distancias, porque es menor o igual que todas, ¿vale? Entonces de aquí llegamos a que la distancia de v a la proyección ortogonal de S en v es menor o igual que el ínfimo de las distancias de v a w, tales que w pertenece a S. ¿Pero esto qué es? Esto es por definición la distancia de v a S. Luego acabamos de demostrar que la distancia de v a S es mayor o igual que la distancia de v a la proyección ortogonal de v en S. Esta era la otra desigualdad que queríamos demostrar. Con la primera llegamos a lo que queríamos. De esto de aquí vamos a llamarle asterisco 1 y esto de aquí que le llamamos asterisco 2. De asterisco 1 y asterisco 2 llegamos a que la distancia de v a S es igual a la distancia de v a la proyección ortogonal de v en S, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, en definitiva, recuerda que siempre que queramos calcular la distancia de v en subespacio, calcularemos la proyección ortogonal y la distancia de v a ese subespacio será la distancia de v a la proyección ortogonal de v en ese subespacio.